En octubre de 1813, la tierra tembló bajo el peso de 500.000 de hombres. En Leipzig, la mayor batalla de la historia europea estaba a punto de decidir el destino de un continente. Durante años, Napoleón Bonaparte había gobernado Europa como un coloso, pero ahora todo estaba a punto de cambiar. El hombre que una vez redibujó las fronteras con una mirada, ahora las veía cerrarse sobre él. Su imperio se derrumbaba, sus enemigos se multiplicaban y la sombra de la derrota se alargaba cada día. Esta es la historia de la batalla de las naciones, el choque que destrozó un imperio y marcó el comienzo de la caída de Napoleón. La sombra sobre Europa. El año 1813 marcó casi una década en la que Napoleón gobernaba Europa como si fuera su propio tablero de ajedrez. Los gélidos vientos del otoño azotaron el corazón de Europa, trayendo consigo el aroma a pólvora, barro y los fantasmas de los imperios. Napoleón Bonaparte, quien antaño fuera el amo indiscutible del continente, se enfrentaba ahora a la mayor crisis de su reinado. Habían pasado 9 años desde que se coronó emperador de los franceses, 9 años desde que sus ejércitos lucharon por toda Europa como una tormenta imparable. Pero ahora, los tiempos están cambiando. La larga y agotadora guerra en España había desangrado a Francia. Lo que se suponía que sería una conquista se había convertido en una pesadilla de guerrillas, emboscadas y desgaste. Los casacas rojas británicos, junto con los patriotas españoles y sus aliados portugueses, habían desafiado a las águilas de Francia. Y ahora su victoria era completa. Las legiones francesas, antaño invencibles, habían sido rechazadas a través de los Pirineos y un ejército anglo-español-portugués, al mando del implacable duque de Wellington, marchaba para invadir la propia Francia. Mientras tanto, una tormenta más oscura se avecinaba al este. En Alemania, lo impensable había sucedido. Baviera, uno de los aliados más antiguos de Napoleón dentro de la Confederación del Rin, se había vuelto contra él, uniéndose a las crecientes filas de la Sexta Coalición. Uno a uno, los antiguos aliados fueron abandonando al emperador que antaño dictaba el destino de los reyes. Ahora, en plena Sajonia, Napoleón se encontraba rodeado, acorralado por 4 ejércitos enormes que convergían desde todas direcciones como lobos que acechan a un león herido. Estos no eran los mismos oponentes que había aplastado en los días gloriosos de Austerlitz y Jena. Esas humillaciones y esas devastadoras derrotas a manos de los franceses habían quedado grabadas a fuego en el alma de Rusia, Prusia y Austria. Habían aprendido, se habían adaptado, habían reconstruido sus ejércitos, reentrenado a sus oficiales y reforjado su espíritu en el fuego de la derrota. Ya no marchaban en columnas ciegas hacia las fauces de la artillería de Napoleón. Ya no subestimaban la brillantez del hombre que había destrozado imperios. Ahora vinieron a por él, unidos, organizados y pacientes, y llegaron en una cantidad que Europa nunca había visto en un solo campo de batalla. En ese momento, la mayor de estas fuerzas era el ejército de Bohemia, una coalición masiva bajo el mando del mariscal de campo austriaco Karl Philipp, príncipe de Schwarzenberg. Su ejército era un imperio en movimiento con casi 200.000 hombres provenientes de todos los rincones de Europa Central, acompañados por 790 cañones que retumbaban como truenos distantes mientras avanzaban hacia Sajonia. Austriacos con relucientes batas blancas, granaderos rusos curtidos por las nieves de 1812 y soldados de infantería prusianos de rostro adusto que habían jurado venganza por Jena y Auerstedt. Todos marchaban bajo las banderas de la coalición. Al norte, el indomable mariscal de campo Blücher, al mando del ejército de Silesia, avanzaba hacia el sur con su característica agresividad. A su lado, otra figura avanzaba, un fantasma del pasado de Napoleón. Jean-Baptiste Bernadotte, antaño mariscal del emperador, ahora príncipe heredero de Suecia, al frente del ejército del norte contra su antiguo amo. Entre ambos contaban con 130.000 soldados y más de 500 cañones, una oleada de acero que se dirigía hacia las llanuras de Leipzig. Más al sureste, el general Bennigsen y su ejército de Polonia reforzaron su control sobre Dresde, con otros 34.000 hombres y 135 cañones. En total, la coalición desplegó más de 360.000 soldados y 1.500 cañones, con Rusia aportando la mayor parte de hombres y fuerzas. Era una alianza de venganza, nacida de las ruinas de Moscú
las cenizas de Viena y la humillación de Berlín. Y en el centro de todo ello se encontraba su único e implacable objetivo: acabar con el reinado de Napoleón Bonaparte. Las huestes norteñas de Bernadotte, un extraño sonido se extendió por los campos. Era la artillería de cohetes británica, una pequeña tropa experimental armada con los temibles cohetes Congreve. Eran tremendamente imprecisos, poco fiables y aterradores. Al dispararse, rugían por el campo de batalla como demonios desatados, dejando estelas de fuego en el cielo. Sus ojivas explosivas podían devastar formaciones a corta distancia, aunque su vuelo errático a menudo las hacía tan peligrosas para aliados como para enemigos. Aún así, representaban el futuro, los primeros rumores de un nuevo tipo de guerra. Frente a esta colosal tormenta se encontraba el ejército de Napoleón, maltrecho y ensangrentado, pero aún no derrotado. Muchos de sus soldados habían perecido en las nieves de Rusia o en las colinas de España, pero los que quedaban eran el acero endurecido de la Grande Armée, hombres que habían marchado de El Cairo a Moscú bajo la sombra de las águilas imperiales. Entre ellos se encontraban los fantasmas de la gloria pasada. Murat, el extravagante rey de Nápoles, cuya caballería aún era el orgullo de Europa; Ney, el más valiente de los valientes, cuyo coraje desafiaba la imaginación; y los jóvenes reclutas, muchachos apenas en edad de liderar. Estos muchachos fueron entrenados apresuradamente para llenar los huecos dejados por los héroes caídos. Eran inexpertos, sin experiencia, pero sus ojos ardían con la misma férrea lealtad hacia el hombre al que llamaban el emperador. Napoleón conocía las probabilidades, sabía que lo superaban en número casi 2-1, pero también sabía que en el caos de la guerra la superioridad numérica por sí sola no decidía el destino. Durante años había desafiado probabilidades imposibles y forjado la victoria desde la desesperación. Ahora, rodeado de los ejércitos más poderosos que Europa jamás había reunido, se preparaba para hacerlo una vez más. En ese momento, el destino de un imperio, y quizás el de la propia Europa, pronto se decidiría en las llanuras de Sajonia, y mientras la niebla otoñal se cernía sobre Leipzig, el emperador de los franceses miró al horizonte y esperó a que amainara la tormenta. Los ejércitos dispersos del emperador. A lo largo del mapa europeo, los restos dispersos de la otrora inquebrantable Grande Armée de Napoleón permanecían aislados y asediados por los fantasmas de su antigua fuerza. Unos 140.000 soldados franceses, leales hasta el final, se encontraban atrapados en fortalezas y ciudades, ahora aisladas tras las líneas enemigas. No se trataba de pequeños destacamentos, sino de cuerpos enteros, veteranos de Austerlitz, Wagram y Moscú, y ya no podían hacer nada para ayudar a su emperador. En Danzig, el 10º cuerpo del general Rapp se aferraba tenazmente a las murallas de la ciudad, rodeado de cañones prusianos e infantería rusa. En Dresde, el primer cuerpo del mariscal Saint-Cyr se encontraba en un asedio sin salida. Mucho más al norte, en Hamburgo, se encontraba el mariscal Davout, también conocido como el Mariscal de Hierro. Resistió tenazmente con su 13º cuerpo, desafiando las reiteradas peticiones de rendición. Juró defender su puesto hasta el último cartucho. Docenas de guarniciones menores salpicaban el mapa desde el Oder hasta el Vístula, islas solitarias de resistencia, resistiendo en vano contra el avance del mar. Estos hombres eran valientes, disciplinados y leales, pero para Napoleón estaban fuera de su alcance. Cada mosquete y cañón encerrados en esas fortalezas era uno menos que podía traer a Leipzig. Cada soldado atrapado tras las líneas enemigas era un fantasma que ya se contaba entre sus desaparecidos. El brazo armado del emperador era fuerte, pero sus dedos se resbalaban de la empuñadura. El propio Napoleón se encontraba a unos 30 kilómetros al norte de Leipzig, mientras su ejército principal acampaba en la ondulada campiña sajona. Al sur, el mariscal Joaquín Murat, el ostentoso rey de Nápoles, comandaba 90.000 hombres observando la llegada del ejército de Bohemia de Schwarzenberg. En ese momento, el emperador estudió sus mapas bajo el cielo gris de octubre. La situación era desesperada, pero aún no desesperanzada. Si podía actuar con rapidez, aún podría alzar la victoria sobre el caos. Su plan era audaz, típico del instinto fulgurante de Napoleón. Marcharía al sur de inmediato para unirse a Murat
unir sus fuerzas y aplastar a Schwarzenberg antes de que Blücher y Bernadotte pudieran llegar desde el norte. Un solo impacto podría destruir el plan aliado antes de que realmente comience. Así que dio la orden, y fue una maniobra digna del maestro. Pero como suele ocurrir en la guerra, los planes escritos en pergamino rara vez sobrevivían al primer disparo. Cerca de la pequeña aldea sajona de Liebert-Volkwitz, Murat se vio envuelto en la batalla antes de lo esperado. La vanguardia de la coalición, avanzando más rápido de lo que advertían los informes, chocó con su pantalla de caballería y lo que comenzó como una escaramuza se convirtió en una de las mayores batallas de caballería de la historia europea. Las llanuras temblaban bajo el estruendo de los cascos. 12.000 jinetes se enfrentaban en campo abierto, con los sables destellando en la tenue luz y los estandartes ondeando al viento. Coraceros franceses, con relucientes petos de acero, cargaban de frente contra las filas de dragones prusianos y húsares austriacos. Mientras tanto, Murat cabalgaba en el centro de la refriega mientras su casco emplumado reflejaba el sol como una bengala. Estaba en todas partes a la vez, gritando órdenes, animando a sus hombres, liderando las cargas como poseído por el mismísimo espíritu de batalla. En un momento desesperado, se vio rodeado, aislado, con un cerco de caballería prusiana acercándose. El rey de Nápoles escapó con vida por los pelos mientras su caballo se hundía bajo sus pies y su uniforme quedaba hecho trizas. Aún así, se negó a retirarse hasta que sonó el último toque de corneta. Cuando se asentó el polvo, el campo estaba sembrado de cadáveres y caballos destrozados. Ambos bandos habían perdido unos 2.000 hombres, aunque los aliados resistieron. Fue una victoria menor para la coalición, pero sirvió de advertencia a Napoleón. El enemigo se acercaba más rápido de lo que imaginaba. Para la mañana del 16 de octubre, Napoleón había reunido todo el peso de su ejército al sur de Leipzig. Los campamentos franceses se extendían kilómetros y el humo de cientos de fogatas se mezclaba con la niebla que se elevaba desde el río Pless. Los oficiales gritaban órdenes, los caballos relinchaban y los tambores resonaban en la niebla. Para muchos soldados, este sería su último amanecer. Al otro lado del río, la coalición se preparaba para la batalla. El mariscal de campo Schwarzenberg, cauteloso pero sujeto a la voluntad de los monarcas, tomó el mando de las fuerzas aliadas. En contra del consejo de sus generales rusos, desplegó sus tropas a ambas orillas del Pless. Una maniobra arriesgada que paralizaría su coordinación durante todo el día. El río, estrecho pero traicionero, se convertiría en una barrera entre sus propias alas. Napoleón vio la falla de inmediato. Si lograba atacar con fuerza y rapidez, podría romper la línea dividida de Schwarzenberg antes de que Blücher o Bernadotte llegaran para sellar la trampa. Confió el sector norte al mariscal Ney, el más valiente de los valientes, y le ordenó vigilar la llegada de los ejércitos de Blücher y Bernadotte. Pero Napoleón creía que esas fuerzas aún estaban a un día de marcha. Así que, impaciente por atacar, llamó a la mayoría de las tropas de Ney al sur para unirse a su ataque principal. Desafortunadamente, este fue un error de cálculo fatal. Mientras tanto, Schwarzenberg ya sabía lo que Napoleón desconocía: que los prusianos y los suecos estaban mucho más cerca de lo que el emperador sospechaba y que el ejército de Polonia de Bennigsen también avanzaba desde Dresde. La trampa se cerraba. Schwarzenberg podría haber ostentado el título de comandante en jefe, pero por encima de él se encontraban 3 emperadores y reyes, cada uno con su propio orgullo y sus propias ambiciones. El emperador de Austria, el zar de Rusia y el rey de Prusia se sentaban en el cuartel general de Schwarzenberg, cada uno exigiendo ser escuchado, cada uno interfiriendo en la estrategia. Cada decisión se veía frenada por discusiones y cada movimiento retrasado por protocolos. Schwarzenberg tuvo que equilibrar los egos con el mismo cuidado con el que equilibraba los ejércitos. Mientras que Napoleón podía cambiar una campaña con una sola palabra, la coalición requería consejos, firmas y compromisos. Sin embargo, de alguna manera, en medio de este caos, surgió un plan. El grupo de cuerpo del general Wittgenstein encabezaría el ataque, avanzando en 4 columnas principales, apoyado por 2 fuerzas de flanqueo austríacas al oeste de la Pless. El objetivo era romper las posiciones francesas al sur de Leipzig y avanzar directamente sobre la ciudad.
Era una operación masiva y compleja, pero que pronto desataría el caos en las llanuras sajonas. A las 8 de la mañana, la quietud se rompió. Un bombardeo comenzó a lo largo de todo el frente, con cientos de cañones que escupían fuego y humo en la niebla. El suelo temblaba bajo el rugido. Regimientos rusos, austriacos y prusianos avanzaban por campos fríos y embarrados, con los uniformes empapados y las bayonetas brillando en la penumbra. La aldea de Wachau, ocupada por la infantería francesa, fue la primera en sentir la tormenta. Las tropas rusas avanzaron a toda velocidad, asaltando las casas y los jardines en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Por un instante, la bandera tricolor desapareció bajo un mar de verde ruso. Pero entonces, desde la neblina, la artillería francesa abrió fuego con grandes cañones de hierro que rugían a quemarropa, abriendo sangrientas brechas en las filas. Aún así, avanzaban sin descanso, gritando ¡Hurra! Napoleón observaba impasible desde una colina baja. A su orden, el segundo cuerpo del general Víctor contraatacó. Los tambores franceses redoblaron la carga y la infantería de casacas azules avanzó a través del humo. Las bayonetas centellearon. La lucha se tornó salvaje e intensa, con hombres forcejeando, asfixiándose y apuñalándose en las estrechas callejuelas de Wachau. Al terminar, la bandera tricolor francesa ondeó de nuevo sobre la aldea destrozada. Pero la victoria no fue completa. Los rusos se reagruparon y atacaron una y otra vez. Para el mediodía, Wachau había cambiado de manos 3 veces, cada asalto más feroz que el anterior. Y esto era solo el principio. La batalla de las naciones había comenzado y Europa misma temblaría antes de que terminara. Los incendios de Sajonia. El sol salió sobre Sajonia el 16 de octubre de 1813, entre una nube de humo y pólvora. El rugido de los cañones no había cesado desde el amanecer, y los campos al sur de Leipzig se estaban convirtiendo rápidamente en un horno de sangre y hierro. Estos pequeños pueblos sajones como Wachau, Liebert, Volkwitz, Markkleeberg y Dölitz fueron llevados en los libros de historia. Cada cruce de caminos, cada cementerio, cada huerto se convirtió en una fortaleza. Cada granja fue comprada y vendida entre humo de mosquete y muerte. En Markkleeberg, en el ala izquierda de la coalición, el general prusiano Kleist lideró a su segundo cuerpo contra las tropas polacas del general Dąbrowski, hombres que luchaban no solo por Francia, sino por el sueño de una Polonia renacida. La batalla se sumió en el caos. Los prusianos avanzaron por los campos, con los tambores resonando, bajo el fulminante fuego de los mosquetes. Los defensores polacos disparaban desde detrás de muros y setos, con sus estandartes tricolores ondeando desafiantes. El aire estaba cargado de humo de mosquete, hedor a pólvora y sudor. Hora tras hora, la lucha se extendía de calle en calle. Cuando por fin los prusianos lograron abrirse paso a través de las barricadas, los defensores contraatacaron con bayonetas y sables, repeliéndolos. Los cadáveres yacían apilados en los portales y a lo largo de las riberas, pero ninguno de los bandos cedió hasta que los polacos, sangrando y exhaustos, fueron finalmente expulsados. Markkleeberg había caído, pero a un precio terrible. Los campos estaban sembrados de muertos y moribundos, y los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de los cañones que aún resonaba en las cercanías. Al oeste, en la margen izquierda del río Place, el segundo cuerpo austríaco, al mando del general Mervelt, avanzaba por terreno pantanoso y accidentado. Su objetivo, las aldeas de Connewitz y Dölitz, que custodiaban el flanco sur francés. El terreno era una pesadilla, con pantanos que se tragaban botas y ruedas de cañón, arroyos teñidos de sangre. El fuego de los mosquetes franceses llovía desde las granjas de piedra y cada valla o zanja se convertía en una trampa mortal. Los austríacos atacaron una y otra vez, con sus filas destrozadas por la artillería oculta entre los sauces. Su asalto a Connewitz fracasó en medio del caos y la confusión, pero en Dölitz, tras una lucha feroz, lograron afianzarse con algunas calles en ruinas, compradas con cientos de vidas. Fue un progreso, pero se pagó con agonía. Los oficiales de línea austríacos podían ver el estandarte de su emperador ondeando a lo lejos, pero el río y el humo lo hacían inalcanzable. En el flanco oriental, alrededor de las 10 de la mañana, la batalla se recrudeció. El cuarto cuerpo austríaco del general Klenau avanzó sobre Kolmberg, una cresta que dominaba los campos cerca de Liebert-Volkwitz.
El terreno elevado ofrecía la plataforma perfecta para la artillería. Quienquiera que la defendiera podía acribillar al enemigo. Los austríacos asaltaron la colina bajo el intenso fuego francés, con el rugido de sus cañones mientras establecían su línea. El humo oscurecía el paisaje y desde la cresta se podía ver el puesto de observación de Napoleón, una pequeña elevación conocida como Gallows Hill, donde el propio emperador observaba la batalla que se desarrollaba, silencioso e inmóvil con su telescopio fijo en el avance austríaco. El rostro de Napoleón era indescifrable. Entonces, con una sola orden, desató su respuesta. Llamó al 9º cuerpo de Augereau y a la joven guardia, sus reservas de élite, la viva imagen del orgullo marcial de Francia. A la izquierda, el 11º cuerpo del mariscal MacDonald se posicionaba. Sus columnas de casacas azules aparecían entre la bruma matutina. A su señal, comenzó el contraataque francés. Las tropas de MacDonald avanzaron como una ola de acero. Retomaron el Kolmberg en un furioso asalto cuesta arriba, haciendo retroceder a los austríacos desde la cima. Liebertwolkwitz también cayó bajo el peso del contraataque. Las bayonetas francesas brillaban a la luz del sol mientras perseguían a sus enemigos por los campos. Pero a medida que los franceses avanzaban, un murmullo recorrió sus filas. La última hora de la mañana, la ofensiva de la coalición se había estancado. Cada centímetro que habían ganado había sido arrasado por los contraataques de Napoleón. Los campos al sur de Leipzig estaban empapados de sangre, pero la línea apenas se había movido. Pero en un flanco crucial, muy al oeste, la fortuna se volvió contra los franceses. El tercer cuerpo austríaco del general Gyulay, siguiendo órdenes de amenazar la retaguardia de Napoleón, avanzó hacia Lindenau, la puerta de entrada a la carretera que conducía al oeste, la única ruta despejada de Napoleón para retirarse hacia Francia. El terreno era pantanoso, atravesado por diques y arroyos, pero los austríacos avanzaron con el estruendo de su artillería. Napoleón no podía arriesgarse a perder esa ruta. Si Lindenau caía, todo su ejército podría quedar atrapado en Leipzig. Rápidamente ordenó al mariscal Ney que desviara el cuarto cuerpo de Bertrand hacia el norte para defender la aldea a toda costa. Pero esta decisión tuvo un precio. Se suponía que esos hombres se unirían al asalto principal de Napoleón contra Schwarzenberg, pero ahora estaban atrapados en Lindenau, luchando por mantener abierta la ruta de escape del emperador. Cada reserva que empleó allí era una menos para inclinar la balanza en el sur. Y entonces llegó el verdadero desastre. Empezaron a llegar informes del cuartel general de Ney. El ejército de Silesia de Blücher, que se creía a un día de marcha, ya los tenía encima. El viejo caballo de batalla prusiano había oído los cañones al sur y animó a sus hombres a avanzar durante la noche. Ahora, el sexto cuerpo de Marmont, que custodiaba el sector norte, se vio obligado a dar la vuelta para enfrentarse a esta amenaza inesperada. El enfrentamiento se produjo en Möckern, un pequeño pueblo al noroeste de Leipzig. Allí, los infantes de marina franceses, incluyendo a la élite del emperador, defendieron cada casa y cada muro de jardín contra todo un cuerpo prusiano. El aire se llenó del sonido de las descargas y los gritos de los heridos. Los polacos de Dąbrowski, aún conmocionados por su anterior combate en Markkleeberg, resistieron el asalto ruso en Wiederich. Resultó que Napoleón se había equivocado. Blücher estaba a un día de distancia, estaba allí y ya atacaba. El rostro del emperador se ensombreció al recibir los informes. Su plan para una ofensiva aplastante en el sur se estaba desmoronando antes de comenzar. Mientras tanto, Blücher no tenía intención de esperar órdenes ni coordinación. Quería sangre. Si lograba atraer la atención de Napoleón hacia el norte, obligarlo a enviar tropas lejos de Schwarzenberg, el resto de la coalición ganaría tiempo para recuperarse y reorganizarse. En ese momento, la lucha en Möckern era feroz. Los regimientos prusianos y rusos cargaban una y otra vez contra las defensas francesas, con sus muertos amontonándose ante las barricadas. Pero poco a poco, la superioridad numérica empezó a hacerse sentir. Los franceses estaban siendo aplastados, sus fuerzas se desvanecían, hombre a hombre, hora tras hora. Y en ese caos, Blücher logró exactamente lo que esperaba. Desvió la atención del emperador y alivió la presión sobre las exhaustas tropas de Schwarzenberg al sur. En un solo día, la furia del viejo prusiano podría haber salvado a la coalición de la derrota total. A primera hora de la tarde, la posición del emperador era desesperada, pero aún no estaba perdida.
En todo el campo de batalla lo superaban en número, pero en el sur contra el ejército de Schwarzenberg aún mantenía una fugaz ventaja numérica. Era menor de lo que había planeado y menguaba con cada hora, pero algo era algo. Schwarzenberg y el zar Alejandro movilizaban apresuradamente sus reservas, pero en su afán muchos se encontraron atrapados en la orilla equivocada del río Ples, incapaces de llegar al combate. Horas preciosas se esfumaban mientras los aliados se abrían paso con dificultad por los pantanos y puentes. Napoleón vio su oportunidad. Era ahora o nunca, y a las 2 de la tarde se dio la orden. Una línea de 180 cañones franceses abrió fuego al unísono con una gran batería que retumbó como un trueno. El cielo se ennegreció de humo mientras los proyectiles silbaban sobre los campos, impactando las posiciones austriacas y rusas. El frente aliado se doblegó ante la embestida. Entonces, la infantería francesa avanzó con el segundo cuerpo de Víctor, el quinto cuerpo de Lauriston y la joven guardia, con sus tambores resonando como el latido del ejército. Tras ellos, Murat reunió a su caballería de 10.000 jinetes, 2 cuerpos enteros y la mayor hueste de caballería que Francia había desplegado desde los días de Austerlitz. Murat alzó su espada y luchó por el emperador. Se estrellaron contra la línea de la coalición como una avalancha viviente. La primera división de caballería pesada se abrió paso hasta la gran batería enemiga, aniquilando a los artilleros en sus puestos. Por un breve y deslumbrante instante, pareció que el camino a la victoria estaba despejado mientras los sables franceses brillaban a la vista de los 3 monarcas: Alejandro de Rusia, Federico Guillermo de Prusia y Francisco de Austria. Pero la victoria pronto se convirtió en caos. El suelo, revuelto por la lluvia y plagado de zanjas, interrumpió la carga. Los caballos tropezaron y los escuadrones se dispersaron al flaquear el impulso, y desde el sur llegó el estruendo de los coraceros austriacos y la caballería de la guardia rusa que cargaban a su encuentro. El choque que siguió fue cataclísmico, con miles de jinetes chocando en una tormenta de acero. Al caer la noche, el destino de los imperios pendía de un hilo. La trompeta del Calvario. El estruendo de los cascos se elevó de nuevo por la llanura al sur de Leipzig. La caballería aliada, con escuadrones de coraceros austriacos y jinetes de la guardia rusa, cargó de frente contra las exhaustas líneas francesas. El suelo tembló bajo la embestida, las trompetas francesas resonaron, los tambores redoblaron, y por un instante el mundo pareció solo ruido y furia. Al chocar, el impacto fue como un trueno que golpea el acero. Los sables centellearon, los caballos se encabritaron y los hombres gritaron mientras las 2 murallas de caballería colisionaban en un remolino de polvo y muerte. Los jinetes fueron arrancados de sus sillas, pisoteados por los cascos o arrastrados al caos por las riendas rotas. El aire apestaba a sudor, sangre y pólvora. Durante un tiempo ninguno de los bandos cedió. Los jinetes franceses, veteranos de Austerlitz y Wagram, lucharon con la desesperación de quienes sabían que no habría una segunda oportunidad. Sin embargo, oleada tras oleada de escuadrones aliados seguían llegando. Nuevos regimientos de Austria, Prusia y Rusia entraron en escena. Lentamente, la línea francesa comenzó a ceder. Las trompetas anunciaban la retirada, ahogadas por el rugido de la melé. A media tarde, la maltrecha caballería francesa había sido obligada a retroceder hasta su línea de partida, con la carga agotada y la ventaja perdida. Mientras tanto, al este, otra tormenta rugía con furia. La división de Maison del quinto cuerpo luchaba por la aldea destrozada de Guldengossa, cuyas calles se habían convertido en una pesadilla de combate cuerpo a cuerpo. Las casas ardían, los muros se derrumbaban bajo el fuego de los cañones. El humo convertía el sol de la tarde en un pálido disco naranja sobre el caos. Los franceses atacaron, fueron repelidos y contraatacaron de nuevo. Cada bando ganó y perdió el mismo terreno una docena de veces. Las estrechas calles se llenaron de cadáveres, granaderos franceses y guardias rusos agonizantes, con sus uniformes empapados e indistinguibles en el barro. Los heridos se arrastraban hasta los portales implorando una misericordia que nunca llegaría. A medida que transcurrían las horas, los regimientos de la guardia rusa y prusiana llegaron para reforzar a los defensores. Sus tambores resonaron por los campos como un toque de difuntos. Los hombres de Maison, sangrando y exhaustos, lucharon hasta el último cartucho antes de que Napoleón les ordenara replegarse. Guldengossa,
o lo que quedaba de ella, estaba completamente perdida. La línea francesa se contrajo de nuevo. El gran asalto del emperador en el sur comenzaba a flaquear. A las 4 de la tarde, mientras el cielo se oscurecía bajo el humo, el cuerpo de reserva austriaco finalmente llegó al campo de batalla. Con renovado vigor avanzaron hacia Markkleeberg con uno de los objetivos más sangrientos de la mañana. Los defensores polacos y franceses lucharon como posesos, disparando desde cabañas en ruinas y tras muros de piedra. Pero los austriacos, que avanzaban hombro con hombro entre la carnicería, no se dejarían vencer. Tras horas de combate feroz, las banderas blancas de Austria ondearon de nuevo sobre el pueblo. Markkleeberg estaba asegurado, y los aliados habían recuperado el territorio que tan caro les había costado al amanecer. A las 5 de la tarde, Napoleón se encontraba en la colina de Gallows, con su telescopio explorando el horizonte inundado de humo. Podía ver que sus fuerzas se habían agotado, sus reservas habían desaparecido y sus divisiones estaban destrozadas. El sur, donde esperaba asestar un golpe decisivo, se desplomaba en el agotamiento. Los informes llegaban de todas partes: munición escasa, unidades dispersas, bajas alarmantes. Al norte seguían combatiendo en torno a Mockern, donde los marines franceses resistían las embestidas prusianas con lo que les quedaba de munición. Pero incluso su coraje se estaba poniendo a prueba. En el norte, el cuerpo del mariscal Marmont se aferraba desesperadamente a Mockern. Los marines lucharon con una valentía inaudita, disparando su artillería casi a quemarropa. Cada esquina era una fortaleza, cada granja, una última defensa. El cuerpo del general prusiano Yorck avanzaba una y otra vez con filas de casacas azules entre nubes de humo, solo para ser repelido por la metralla y el fuego de mosquete. Pero Yorck era implacable. Por cada regimiento destruido, otro ocupaba su lugar. Marmont, alcanzado por la metralla no una, sino 2 veces, se negó a abandonar el campo de batalla. Tenía las heridas vendadas y permaneció en la silla, gritando órdenes en medio del fragor de la batalla. Sus hombres continuaron luchando, inspirados por su valentía, hasta el momento en que los húsares prusianos cargaron. En ese momento, los exhaustos marines franceses ya no pudieron resistir. El pánico se apoderó de la línea y, en cuestión de segundos, Mockern cayó. El cuerpo de Marmont se dispersó y retrocedió hacia Leipzig en desorden, perdiendo el sector norte. Al anochecer, alrededor de las 6 de la tarde, los cañones finalmente enmudecieron. El campo de batalla se extendía kilómetros, un páramo de fuego y cadáveres. El aire estaba cargado de humo y de los gemidos de los heridos. El primer día de la Batalla de las Naciones había terminado como un día de furia como ningún otro que Europa hubiera visto jamás. El ejército de Napoleón había sufrido 25.000 bajas, los aliados al menos 30.000. Había estado cerca de la victoria, pero la oportunidad de un golpe decisivo se le había escapado como arena entre los dedos. El emperador permanecía en silencio en el crepúsculo, su silueta recortada por los pueblos en llamas alrededor de Leipzig. Sabía que el tiempo, antaño su mayor aliado, ahora se volvía en su contra. Finalmente, la mañana amaneció gris y amarga. Los campos aún estaban sembrados de los restos de la guerra, cañones destrozados, sables rotos, los caídos de 100 naciones. Para ambos ejércitos, el domingo 17 de octubre trajo consigo una sensación de fragilidad e inquietud. Los hombres estaban demasiado exhaustos para luchar. Los cañones permanecían en silencio, salvo por el ocasional disparo del mosquete de un francotirador. Los soldados de Napoleón yacían donde habían combatido, durmiendo en el barro, aferrados a las cajas de cartuchos vacías. Incluso el emperador parecía cansado, con su uniforme manchado de polvo y humo, y el rostro demacrado y pálido. Sabía que su ejército necesitaba descanso, pero más que eso, necesitaba municiones, víveres y tiempo, de los cuales no disponía en abundancia. Del general polaco Poniatowski, el emperador recibió un sombrío informe. El octavo cuerpo había perdido 1/3 de sus hombres y numerosos oficiales. Todas las reservas de municiones se habían agotado y un retraso en el reabastecimiento los destruiría, ya que no podrían mantener el combate ni siquiera 1 hora. El emperador leyó la nota en silencio, la dobló cuidadosamente y la guardó en su abrigo. Pero no pudo dar respuesta. Esa tarde Napoleón dio un paso desesperado. Envió un mensaje a su suegro, el emperador Francisco I de Austria, proponiendo un armisticio.
Incluso ofreció concesiones impensables para el hombre que antaño dictaba las condiciones a Europa. Pero los aliados ya no estaban interesados en la paz. Sabían que lo tenían atrapado, rodeado, aislado y desangrándose. Cada hora que pasaba les traían nuevos refuerzos. El tiempo mismo se había convertido en su mejor arma. Mientras el frente sur descansaba, el norte se negaba a dormir. Blücher, el indomable prusiano, continuó su asalto con renovada ferocidad. La infantería rusa irrumpió en las aldeas de Eutrich y Golis, con sus bayonetas destellando en la niebla. Más al oeste, los húsares rusos cayeron sobre el tercer cuerpo de caballería de Arrighi, derrotando a una parte en un torbellino de sables y humo. Napoleón oía el estruendo de los cañones desde el norte, otro recordatorio de que la tormenta se cernía sobre él. Ese día, llegaron 14.000 refuerzos para los franceses con el séptimo cuerpo de Reynier, compuesto principalmente por sajones, hombres que aún luchaban bajo el águila de Napoleón. Su llegada levantó la moral brevemente, pero fue un rayo de luz en medio de una oscuridad creciente. Pues incluso al unirse a las filas francesas, los ejércitos de la coalición se fortalecieron. Más de 100.000 tropas de refuerzo llegaban con el primer cuerpo austriaco de Colloredo, el ejército de Polonia de Bennigsen y el ejército del norte de Bernadotte. Solo Bernadotte, el exmariscal de Francia convertido en príncipe heredero de Suecia, avanzaba lentamente, como si dudara entre aplastar a su antiguo amo o verlo caer bajo el peso de otros. La sensación no duró. El ejército de Napoleón, cansado y hambriento, se enfrentaba a un enemigo que se fortalecía cada hora. Y en el horizonte el humo de las fogatas recién encendidas le reveló lo que ya sabía. Desafortunadamente, la batalla de las naciones no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. La sombra de la derrota. Al amanecer del 18 de octubre de 1813, la historia se había vuelto en contra de Napoleón Bonaparte. Ya se había enfrentado a duras penas en Austerlitz, donde triunfó contra 3 emperadores, en Jena, donde destruyó Prusia en cuestión de días. Pero esto era diferente. Ahora la tormenta se cernía desde todas partes, y el hombre que una vez conquistó Europa se encontraba rodeado por ella. Ese día, el emperador se enfrentaría a un ejército casi el doble de fuerte que él. La balanza del destino se había inclinado, ya no se trataba de victoria, sino de supervivencia. El emperador de los franceses comenzó a planear lo que no había planeado en casi una década, la retirada. Cuando salió el sol ese lunes por la mañana, sus primeras luces revelaron un espectáculo asombroso. A lo largo de 60 kilómetros cuadrados de llanura, la mayor batalla jamás vista en Europa estaba a punto de comenzar. Casi 500.000 de soldados de todos los rincones del continente se enfrentaban. 2.000 cañones estaban listos, con sus cañones brillando bajo el pálido sol de octubre. Las banderas de Francia, Prusia, Austria, Rusia, Suecia, Polonia, Italia, Países Bajos e incluso Gran Bretaña ondeaban en la fría brisa. Cada hombre en ese campo creía que la historia misma observaba desde arriba. Esta no era una campaña más, era la batalla de las naciones, una lucha para decidir el futuro de Europa. Sabiendo que su posición no podría mantenerse indefinidamente, Napoleón comenzó a replegarse con sus fuerzas dispersas en un círculo más compacto y defendible alrededor de Leipzig. Cada regimiento, cada cañón, cada parcela de terreno debía aprovecharse al máximo. Ordenó al cuarto cuerpo del mariscal Bertrand que marchara hacia el oeste, hacia el puente de Lindenau, para asegurar la línea de retirada del ejército, el único camino que aún conducía de regreso a Francia. En lugar de Bertrand, envió 2 divisiones de la joven guardia, al mando del mariscal Mortier, hombres apenas salidos de su juventud, pero ya curtidos por el fuego. Se apostaron en las calles y jardines de Lindenau, jurando morir antes que dejar que el camino cayera en manos del enemigo. Mientras tanto, el comandante aliado, el mariscal de campo Schwarzenberg, se preparaba para cerrar la trampa de una vez por todas. Su plan era audaz: 6 ataques convergentes, todos con el objetivo de aplastar el perímetro cada vez más reducido de Napoleón y cortarle la huida. Al amanecer, la gran batalla comenzó de nuevo. Alrededor de las 8 de la mañana, el primer estruendo de los cañones resonó en el frente sur. La infantería austriaca, avanzando entre el humo y la niebla, asaltó la aldea de Dölitz, obligando a los defensores franceses a replegarse.
pero los mariscales de Napoleón aún no estaban derrotados. El mariscal Oudinot lanzó un contraataque al frente de una división de la joven guardia, compuesta por hombres con rostros aún tersos, pero ojos ya curtidos por la guerra. Su asalto fue rápido y furioso. Los austriacos fueron expulsados de Dölitz, dejando las calles repletas de muertos. El revés conmocionó a Schwarzenberg. Había esperado que el ejército de Napoleón se desintegrara, no que contraatacara con la furia de una bestia acorralada. Alarmado, ordenó de inmediato retirar al tercer cuerpo de Gyulay de su posición de flanqueo para reforzar la línea sur. Más al este, las tropas del general Barclay de Tolly avanzaban a través de las aldeas de Wachau y Liebertwolkwitz. Pero donde antes habían encontrado resistencia, ahora solo reinaba un extraño silencio. La retaguardia francesa se había retirado, dejando solo cadáveres y ruinas humeantes. Por primera vez en días, los hombres de Barclay avanzaron sin oposición, pero se sentía menos como una victoria y más como caminar sobre la tumba de un ejército. Barclay detuvo su avance, temeroso de una emboscada, y esperó a que el ejército de Polonia de Bennigsen avanzara por su derecha antes de volver a avanzar. Las tropas del general Bennigsen fueron las que recorrieron la mayor distancia, avanzando con dificultad por un terreno desgarrado y convertido en barro tras días de lluvia y cañonazos. Pero al mediodía alcanzaron sus objetivos, haciendo retroceder a la infantería del mariscal MacDonald en un encarnizado combate. La línea francesa cedió, pero no se rompió, con los hombres de MacDonald luchando como leones, incluso cediendo terreno poco a poco. Cuando los hombres de Bennigsen finalmente tomaron sus posiciones, se detuvieron a esperar la llegada del ejército del norte. Pero el ejército norteño no aparecía por ninguna parte. Sin embargo, el ejército del norte, bajo el mando del príncipe heredero Bernadotte de Suecia, avanzaba con lentitud, con sus columnas avanzando lentamente entre la niebla. Bernadotte había sido mariscal de Francia, lugarteniente de Napoleón, antes de cambiar la bandera tricolor por el azul y el oro de Suecia. Ahora, mientras marchaba contra su antiguo emperador, las dudas lo atormentaban. Cada cañonazo que resonaba a lo lejos le recordaba al hombre al que una vez sirvió y al que quizá aún temía. Su cautela le granjeó duras críticas de sus aliados. Algunos rumoreaban que se contenía deliberadamente, reacio a enfrentarse directamente a la ira de Napoleón. Sea cual fuere el motivo, su retraso dejó un vacío en la línea aliada. Un vacío que Napoleón aún podría aprovechar. Pero no fue así con Blücher, el antiguo caballo de batalla prusiano. Donde Bernadotte vaciló, Blücher atacó. Incluso con sus hombres exhaustos y ensangrentados por el combate en Mokern, lanzó a la infantería rusa contra las defensas del norte de la propia Leipzig. El asalto fue salvaje e implacable, con columnas rusas que irrumpían entre disparos y proyectiles hacia las murallas de la ciudad. Pero las defensas de Napoleón resistieron. Los cañones franceses, disparando casi a quemarropa, abrieron enormes boquetes en las filas que avanzaban. Cuando el humo se disipó, miles de rusos yacían muertos y los supervivientes retrocedieron tambaleándose, dejando el campo sembrado de cadáveres. Aún así, Blücher no descansaba. Sus ataques, aunque costosos, mantuvieron la presión, obligando finalmente a Napoleón a dividir sus ya de por sí limitadas fuerzas. A las 2 de la tarde, el emperador se encontraba bajo una fuerte presión en todos los frentes, pero aún resistía. Su mirada estaba fija en el pueblo de Probstheida, un pequeño conjunto de casas y jardines que se alzaba en el corazón de su frente sur. Si Probstheida caía, el camino a Leipzig estaría despejado. Si resistía, los franceses aún podían aferrarse a la esperanza. El pueblo se había convertido en una fortaleza. Barricadas de carros, carretas volcadas y escombros bloqueaban todas las calles. Las ventanas estaban llenas de mosqueteros y se colocaron cañones para barrer con metralla cada aproximación. Contra esta fortaleza se abalanzó el segundo cuerpo prusiano de Kleist. Su ataque fue implacable, con oleadas de infantería avanzando entre el humo y el fuego. Los franceses los recibieron con salvas disciplinadas, aniquilando las primeras líneas y luego las segundas. El aire rebosaba de gritos y el silbido de las balas de mosquete. La lucha pronto se convirtió en caos, las casas ardían, los muros se derrumbaban y los prusianos seguían avanzando. Algunos regimientos perdieron a la mitad de sus hombres en una sola hora.
3 generales franceses cayeron mientras organizaban la defensa. Sus cuerpos fueron arrastrados por el humo. Napoleón observó con tristeza cómo las llamas de Probstheida se elevaban hacia el cielo. Sabía que la aldea debía ser defendida a toda costa. Se volvió hacia su personal y dio una sola orden: envíen a Friant y a la Guardia. La división de la vieja guardia del general Friant, que incluía ejércitos de Egipto, Austerlitz y Moscú, marchó hacia el infierno. Sus bayonetas relucían, sus rostros rígidos como la piedra. Al entrar en la aldea en llamas, sus camaradas los vitorearon como hombres que vitorean a héroes que entran en la leyenda. La batalla de Probstheida se convertiría en una de las luchas más brutales de las guerras napoleónicas, una lucha que simbolizó el último y desesperado coraje de la Grande Armée. La batalla continúa. En la mañana del 19 de octubre de 1813, el inmenso campo de batalla en torno a Leipzig se estremecía de nuevo. El infierno del tercer día había terminado en tablas, pero al amanecer la balanza se había inclinado definitivamente. Al norte, el ejército del norte del príncipe heredero Bernadotte por fin se había unido a la lucha con toda su fuerza. Su demorado compromiso era ahora un golpe demoledor. Al otro lado de los campos, cerca de Schönefeld, el suelo temblaba mientras el mariscal Marmont reunía lo que quedaba de su maltrecho cuerpo. Había reunido 137 cañones, colocándolos en líneas severas y disciplinadas que lanzaban humo y fuego contra el avance ruso. Pero Bernadotte estaba listo. El príncipe sueco concentró 200 cañones en respuesta con un muro de hierro y fuego que respondió a la artillería de Napoleón con una furia estremecedora. Los hombres desaparecieron entre columnas de humo y sus gritos se perdieron bajo el rugido de las armas. Durante horas ninguno de los bandos pudo avanzar porque la matanza era excesiva. Los campos, antaño verdes, de Sajonia no eran más que un páramo de cadáveres, ruedas rotas y cañones destrozados. Alrededor de las 15 horas comenzó la siguiente tragedia. El cuerpo prusiano de von Bülow, avanzando al amparo de los cazadores austriacos y acompañado por un pequeño destacamento británico de cohetes, lanzó un feroz asalto sobre la aldea de Paunsdorf. El extraño zumbido de los cohetes Congreve se abría paso entre el humo, dejando una estela de estruendos que aterrorizaba a todos. Ante este asalto, el séptimo cuerpo del general Reynier, compuesto principalmente por sajones cansados, no pudo resistir. Para los sajones, la guerra se había vuelto insoportable. Sus campos estaban devastados, sus hogares quemados, sus familias dispersas. Ya no luchaban por la gloria de Napoleón, solo anhelaban la paz. Entonces, en un instante impactante, su lealtad se quebró. Unos 3.000 soldados sajones se dieron la vuelta repentinamente, abandonaron sus posiciones, ondearon banderas blancas y marcharon hacia el enemigo. Sus antiguos adversarios los vitorearon al cruzar las líneas. La deserción abrió un agujero en la línea norte de Napoleón, una herida tanto en su ejército como en su orgullo. Durante años había gobernado Europa mediante el miedo y la lealtad. Ahora incluso eso se desmoronaba. La brecha fue rápidamente llenada por la caballería de la Guardia, con sus penachos negros de humo y sus rostros duros como el hierro. Cargaron para cerrar la brecha, con los sables desenvainados, luchando como hombres que sabían que el fin estaba cerca. Pero el avance de la coalición era ahora imparable. Una fuerza descomunal de naciones presionando desde todas las direcciones. Al caer la noche, la lucha alcanzó su punto álgido. Bajo la implacable presión rusa, Marmont se vio obligado a abandonar las ruinas de Schönefeld, ahora en llamas. Al oeste, las tropas prusianas capturaron Sellerhausen, apretando aún más el cerco. Al sur, Probstheida aún resistía, pero por los pelos. Cada calle era un cementerio, cada pared estaba acribillada a balazos. Los defensores franceses habían estado luchando sin comida, sin descanso y casi sin municiones. Sus mosquetes estaban encallados y sus cañones silenciados. Aún así, seguían luchando. Al anochecer, ambos ejércitos habían sufrido otras 25.000 bajas. Los campos alrededor de Leipzig estaban ahora empapados de sangre y cubiertos por los restos de un imperio. El ejército de Napoleón estaba exhausto, superado en número, rodeado y con solo sus últimos cartuchos. Por fin, mientras el humo se disipaba tras el agonizante día, el emperador dio la orden que tanto temía. «Nos retiramos».
Al amparo de la oscuridad y la espesa niebla otoñal, la Grande Armée inició su retirada hacia Leipzig. Al principio, el movimiento fue silencioso. Solo se oía el crujido de botas, el crujido de carros y los sollozos ahogados de hombres demasiado cansados para hablar. A las 4 de la mañana, las primeras columnas comenzaron a cruzar el río Elster, retirándose hacia el oeste rumbo a Francia. Solo había un puente, lo que significaba una única vía de escape sobre las aguas oscuras y estancadas. Había habido tiempo y material para construir más cruces. Pero en el caos y la confusión de la batalla, nadie había dado las órdenes. Sería un error tan mortal como cualquier disparo de mosquete. Dentro de Leipzig, la situación era desesperada. No había un plan claro para la defensa de la ciudad, solo un mosaico de unidades a medio formar, polacos, sajones, westfalianos y alemanes que habían luchado por Napoleón, pero ahora se preguntaban por qué. Entre ellos había 20.000 heridos que yacían en iglesias, casas y sótanos, la mayoría sin posibilidad de salvación. A las 10 de la mañana, Napoleón abandonó la ciudad. Tras él estalló el caos. Las estrechas calles medievales estaban abarrotadas de tropas, caballos y cañones, todos intentando alcanzar el puente. Los carros volcaron, bloqueando el paso. Los oficiales gritaron órdenes que nadie pudo oír. Los tambores tocaron las señales de retirada, las cornetas resonaron y el estruendo de los cañones de la coalición se acercaba cada vez más. Entonces, a las 10:30 de la mañana, comenzaron a caer los primeros proyectiles. Los aliados habían lanzado un asalto a gran escala desde el norte, el este y el sur, destrozando las defensas de la ciudad. Las unidades de retaguardia francesas lucharon desesperadamente en las puertas, resistiendo todo lo que pudieron. Pero pronto el enemigo invadió las calles, casa por casa, bayoneta contra bayoneta, entre los gritos de los civiles y el estruendo de los muros derrumbándose. Leipzig ardía. Bajo el puente Elster, los ingenieros habían amarrado una barcaza llena de pólvora, una precaución destinada a destruir el cruce una vez que el ejército hubiera escapado. A las 2 de la tarde, cuando los tiradores rusos aparecieron en la otra orilla, un cabo nervioso interpretó el momento. Creyendo que el enemigo ya había cruzado, encendió la mecha. La explosión fue catastrófica. En un instante, el puente que resultaba ser la única vía de escape de Napoleón desapareció en una columna de fuego y humo. La explosión atrapó a 30.000 hombres y 30 generales en la orilla equivocada del río. El sonido de la explosión fue seguido de gritos, caos, y el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los hombres corrieron hacia la orilla, algunos intentando nadar, otros lanzándose al agua desesperados. Entre los atrapados se encontraba el príncipe Józef Poniatowski, el valiente comandante polaco al que Napoleón había nombrado mariscal de Francia apenas 3 días antes, el único extranjero en recibir dicho título. Herido en varias partes, con el uniforme desgarrado y ensangrentado, se negó a rendirse. Montado en su caballo, se adentró directamente en el río. Sus hombres lo observaron en silencio mientras desaparecía entre la niebla. A mitad de camino su caballo tropezó. La empinada y fangosa orilla cedió bajo sus pies. El animal rodó atrapándolo bajo el agua. Cuando se calmó el caos, el príncipe polaco y las esperanzas de su nación se desvanecieron. El mariscal MacDonald también estaba atrapado al otro lado. Negándose a ceder, buscó otra forma de cruzar y encontró 2 árboles caídos, tendidos como puentes improvisados sobre el torrente. Balanceándose sobre los troncos, comenzó a cruzar, pero el viento era fuerte y su capa era una carga, así que se la quitó. Casi había cruzado cuando otros intentaron seguirlo. Su peso sacudió los árboles y cayó al agua. Cayó con fuerza, pero sobrevivió. Abriéndose paso a gatas por la ribera fangosa, fue atacado por tiradores rusos, quienes milagrosamente fallaron todos los disparos. Los soldados franceses que estaban cerca los ahuyentaron y lo pusieron a salvo. Empapado, sin aliento y temblando, MacDonald recordó más tarde. El mariscal Marmont le dio un caballo. Quería más ropa seca, pero no la encontraba. La destrucción del puente convirtió lo que había sido una derrota en un desastre. Miles de los mejores soldados franceses, aislados y rodeados, fueron finalmente capturados. El campo que había comenzado como la defensa de Napoleón contra Europa se había convertido en un cementerio de su imperio. El largo camino de conquista del emperador no había terminado en triunfo, sino en retirada. Mientras cabalgaba hacia el oeste, rumbo a Francia, los cañones aún retumbaban tras él.
Europa se había unido no por la paz, sino para acabar con Napoleón. Y en Leipzig eso fue precisamente lo que lograron. El triunfo del monarca. Al anochecer del 19 de octubre, el sonido de los cañones finalmente se había silenciado. El humo aún se cernía sobre Leipzig como un sudario, y los campos más allá de la ciudad apestaban a pólvora, sangre y madera quemada. En el centro de la ciudad, en ruinas, bajo un cielo gris otoñal, 3 monarcas se reunieron entre los escombros: el zar Alejandro de Rusia, el emperador Francisco de Austria y el rey Federico Guillermo de Prusia. Se reunieron en señal de victoria, rodeados de ayudantes y soldados demasiado aturdidos para vitorear. Para ellos, esto fue una reivindicación. Tras años de humillación a manos de Napoleón, los reyes de Europa se habían unido y triunfado. Pero incluso mientras se estrechaban las manos y saludaban a sus estandartes, la magnitud de lo perdido era asombrosa. Leipzig había sido un matadero. Las cifras nunca se conocerían con precisión, pero en tan solo 4 días los ejércitos aliados sufrieron más de 52.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Las pérdidas de Napoleón fueron aún más graves. Había perdido 47.000 hombres entre muertos y heridos, otros 35.000 hechos prisioneros y 325 cañones recuperados. En Leipzig murieron y resultaron heridos más hombres que en cualquier otra batalla europea antes de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Fue la batalla más grande y sangrienta de la historia hasta entonces, una lucha no solo de ejércitos, sino de naciones, ideales y los límites de la ambición de un solo hombre. 2 días después, Sir George Jackson, embajador británico en Austria, cabalgó por el campo de batalla con el príncipe Metternich, el calculador ministro de Asuntos Exteriores de Austria. No estaban preparados para lo que vieron. Una exhibición aún más repugnante y espantosa. Apenas podían dar un paso adelante sin pasar por encima del cadáver de algún pobre hombre, lleno de heridas y cubierto de sangre. Otro, quizás, sin un brazo ni una pierna. Aquí y allá, un tronco decapitado, o solo una cabeza, hacía que nuestros caballos tropezaran o se apartaran. Se me helaba la sangre al contemplar los rostros vueltos hacia arriba de los muertos. Recorrieron este campo de gloria lo más rápido que pudieron. Finalmente, el campo de batalla de Leipzig dejó de ser un campo para convertirse en un cementerio para decenas de miles y un monumento al orgullo y la locura humanos. Para Napoleón, la derrota fue catastrófica. No solo había perdido una batalla, sino la guerra por Alemania y con ella el frágil andamiaje de su imperio. La fe de Europa en su invencibilidad se había desmoronado. Con tan solo 80.000 supervivientes, Napoleón emprendió una retirada lúgubre y combativa hacia la frontera francesa. La otrora orgullosa Grande Armée era ahora una sombra de sí misma, cansada, ensangrentada y atormentada por lo que había dejado atrás. No había esperanza de rescate para los 100.000 hombres atrapados en guarniciones en toda Alemania y Polonia. Aislados, rodeados y olvidados, seguirían luchando en aislamiento. Algunos resistirían 5 meses más antes de rendirse. En Leipzig, Napoleón había perdido no solo hombres y armas, sino también lealtad. El mariscal Joaquín Murat, su cuñado y el extravagante rey de Nápoles, llegó a caballo para despedirse. Murat juró fidelidad eterna, con palabras tan brillantes como su uniforme. Pero tras su refinado encanto se escondía la traición. En cuestión de días, negociaría en secreto con los aliados, conspirando para salvar su trono y abandonar al hombre que lo había convertido en rey. Esta fue la última vez que ambos hombres se vieron. 11 días después del desastre de Leipzig, la retirada de Napoleón se convirtió en otra lucha por la supervivencia. Cerca de la ciudad de Hanau, apareció una nueva amenaza con 40.000 tropas bávaras, antaño sus aliados, ahora alineadas contra él bajo el mando del general von Wrede. Von Wrede había servido a las órdenes de Napoleón en muchas campañas, y ahora quería bloquear el camino de regreso del emperador. Mientras Napoleón observaba las líneas bávaras, esbozó una leve y amarga sonrisa y comentó a su Estado Mayor: «Lo nombré conde, pero no pude nombrarlo general». Entonces, con la serena seguridad del genio antiguo, ordenó a la Guardia Imperial que avanzara al frente. La guardia avanzó como una marea negra, con los tambores resonando entre el humo. Su ataque rompió la línea bávara en una tormenta de fuego de mosquetes y cañones,
obligando al ejército de von Wrede a retirarse y despejando el camino hacia Francia. Incluso en la derrota, Napoleón había demostrado que seguía siendo un maestro de la guerra. 3 días después, los restos destrozados de la Grande Armée llegaron a Maguncia. Napoleón mismo avanzó hacia París cabalgando al frente de sus exhaustas tropas. Necesitaba afrontar una nueva batalla política para contener el desastre y unificar a la nación que ahora lo cuestionaba más que nunca. Tras él, su imperio se derrumbaba poco a poco. El 4 de noviembre, las potencias de la coalición disolvieron formalmente la Confederación del Rin, la red de estados alemanes que antaño había constituido la columna vertebral del dominio de Napoleón en Europa central. Muchos de estos estados, incluyendo Baviera, Sajonia y Württemberg, se volvieron contra él y se unieron a la guerra como enemigos. En las provincias ilirias, la rebelión y la invasión austriaca, con el apoyo de la Armada británica, acabaron por completo con el dominio francés. En el norte de Italia, el hijastro de Napoleón, el virrey Eugenio de Beauharnais, se retiraba a paso firme ante el ejército austriaco de von Hiller, con su posición desmoronándose día a día. Y mucho más al norte, en Hamburgo, el estoico mariscal Davout se mantenía firme con 34.000 hombres, rodeado y asediado, negándose a ceder. Incluso mientras las fronteras francesas se reducían, algunos sectores del imperio seguían luchando con determinación, superados en número, aislados pero invictos. Para el invierno de 1813, el imperio de Napoleón estaba al borde de la ruina. Sus enemigos se acercaban desde todas las direcciones, incluyendo Austria por el este, Prusia por el norte y Gran Bretaña por el mar. Europa estaba ahora unida para aplastarlo. Sin embargo, el emperador no estaba acabado. La derrota lo había despojado de su imperio, pero no de su brillantez. En la campaña que seguiría necesitaba luchar por la supervivencia, y allí, en su propio suelo, enfrentándose a adversidades insalvables, Napoleón Bonaparte volvería a recordarle al mundo por qué una vez se le había llamado el maestro de la guerra. La batalla de Leipzig, la gran batalla de las naciones, marcó el comienzo de su caída, pero no el final de su leyenda. La caída de un emperador. El invierno azotaba duramente los campos de Francia. El otrora poderoso imperio de Napoleón se derrumbó. Las nieves de Rusia, los campos ensangrentados de Leipzig y la traición de sus aliados lo habían despojado de casi todo. Ahora, en los primeros meses de 1814, la guerra se acercaba a casa. Por primera vez desde que tomó el poder, Francia misma era el campo de batalla. Los ejércitos aliados, con casi 1 millón de hombres, se acercaban por todos lados. Al norte llegó el ejército de Silesia de Blücher, una oleada de prusianos y rusos sedientos de venganza. Al sureste, el vasto ejército de Bohemia de Schwarzenberg avanzaba a través de los valles nevados con las banderas austriacas brillando entre la niebla. Y lo único que se interponía entre ellos y París era Napoleón. Pero este no era el mismo hombre que había marchado triunfalmente por Europa. El emperador estaba cansado, su imperio se desangraba. Sin embargo, su mente, su voluntad y su genio bélico ardían con la misma intensidad de siempre. Sus enemigos creían estar persiguiendo un fuego extinto, se equivocaban. En total, apenas pudo reunir 70.000 hombres para enfrentarse a un enemigo casi 10 veces mayor. Cada aldea, cada cruce de caminos, cada río se convirtió en una fortaleza. Se movió con rapidez por las gélidas llanuras de Champaña, interpretando los movimientos del enemigo como líneas en un libro familiar. No se hacía ilusiones. Francia estaba siendo invadida. Pero si lograba atacar con rapidez y dividir a los ejércitos aliados, aún podría salvar su trono, tal vez incluso forzar la paz. Entonces llegó una de las campañas más brillantes de su carrera, los 6 días de gloria. A principios de febrero, los prusianos de Blücher avanzaron temerariamente por delante del grueso del ejército aliado, creyendo que Napoleón estaba derrotado. Pero el emperador se movía con la velocidad de un halcón. En solo 6 días, del 10 al 15 de febrero, atacó 4 veces Champaubert, Montmirail, Château-Thierry y Beauchamp, aniquilando uno tras otro los cuerpos prusianos y rusos destruidos. La nieve caía espesa sobre el campo de batalla mientras los cañones franceses rugían y el humo de los mosquetes se extendía por los campos helados. Sus jóvenes reclutas luchaban como poseídos, inspirados por la mera visión de él.
la pequeña figura del abrigo gris, tranquila e inquebrantable en medio del caos. En esos 6 furiosos días, Napoleón convirtió el desastre en victoria. Destruyó o aplastó a casi 17.750 bajas del ejército de Blücher y dejó a Europa atónita una vez más. Por un breve y cegador instante, Francia volvió a creer. Pero la victoria no podía durar. Por cada cuerpo aliado que Napoleón destrozaba, 2 más cruzaban el Rin tras él. El enemigo estaba aprendiendo. Evitaban la batalla cuando se acercaba y seguían marchando cuando se alejaba. Eran como lobos, dando vueltas, esperando el momento de acercarse. Con febrero dando paso a marzo, el emperador se vio obligado a luchar en todas partes a la vez. Al norte para repeler a Blücher, al sur para frenar a Schwarzenberg, al oeste para proteger el camino a París. Su Estado Mayor apenas dormía. Sus soldados marcharon por la nieve y el barro hasta que sus botas se desgarraron. Y aún así, luchó. En Craon, los prusianos dominaban la zona alta, con sus cañones infligiendo una lluvia de muerte a los franceses. Napoleón cabalgó entre el fuego de artillería, con su caballo echando espuma por la boca y el rostro petrificado. Entonces, los franceses asaltaron la cresta bajo una lluvia de hierro, capturando la posición a un coste enorme. Pero aunque había ganado el campo, el emperador podía ver la verdad en los ojos de sus hombres. La chispa se estaba apagando. A mediados de marzo, los ejércitos de la coalición se reagruparon y avanzaron con una fuerza abrumadora. Napoleón intentó una última maniobra audaz, marchar hacia el este para amenazar sus líneas de suministro, con la esperanza de obligarlos a retirarse. Pero los comandantes aliados lo ignoraron. En cambio, atacaron directamente a París. El emperador corrió de vuelta por la campiña, impulsando a sus fatigadas tropas día y noche. Llegó a la capital demasiado tarde. El 30 de marzo de 1814, los aliados asaltaron las defensas de la ciudad. Jóvenes y ancianos lucharon codo con codo, incluyendo soldados regulares franceses, guardias nacionales e incluso estudiantes de la escuela politécnica que defendían las barricadas. Pero no pudieron resistir. Al anochecer, París había caído. Cuando Napoleón escuchó la noticia, guardó silencio durante un largo rato. Luego simplemente dijo: «Debo ir a Fontainebleau». En el palacio de Fontainebleau, rodeado de los generales que le quedaban, Napoleón seguía negándose a ceder. Recorrió los salones de mármol, planeando contraataques, soñando con reunir nuevos ejércitos desde el sur. Pero uno a uno, sus mariscales acudieron a él, pero Francia estaba agotada y la guerra estaba perdida. El 6 de abril de 1814, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia y amo de Europa, abdicó de su trono. El hombre que una vez se coronó en gloria, ahora firmaba en silencio, sellando el fin de una era. Solicitó marchar una vez más con sus soldados para despedirse. En el patio de Fontainebleau, rodeado por la Guardia Imperial, subió las escaleras y contempló a los hombres que lo habían seguido durante una década de fuego y conquista, despidiéndose de ellos por sus servicios. Las lágrimas corrieron por las mejillas de los veteranos curtidos en la batalla, mientras besaba la bandera tricolor. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta, subió a su carruaje y se fue. El exilio de Napoleón a la isla de Elba parecía el fin de su historia. Había perdido su imperio, sus ejércitos, su corona. Europa respiró aliviada, creyendo que la tormenta había pasado. Pero la llama de Napoleón Bonaparte no se extinguió tan fácilmente. Incluso mientras navegaba hacia el horizonte azul, la mente del emperador ya estaba cambiando. De hecho, el mundo no lo había visto por última vez. Menos de un año después, el águila volvería a alzarse y Europa temblaría una vez más.